Un terremoto de 8,8 en la escala de Richter sacudió la región oriental de Rusia, más específicamente en Kamchatka. A partir de allí se activó una alerta mundial por posible tsunami en las costas de Japón y también en las costas de América del Sur, específicamente Perú, Ecuador y también Chile. Y ya estamos en comunicación con Gonzalo Gallardo, periodista en Chile, para que nos cuente qué es lo que están viviendo en este momento. Buenas tardes, Gonzalo. Nahuel Crescenzo, Soler Martínez te saluda. Bienvenido a La Voz de la Ciudad. Hola, gracias por el contacto. Aquí estamos nosotros en el borde costero que está siendo en este momento evacuado a las cotas más altas, a la cota 30. Estamos acá en el sector del Muelle Barón de Valparaíso, a 2 cuadras del Congreso Nacional, donde nos encontramos. Y acaba de pasar, de hecho, personal de la Armada, de Carabineros, que estaba viendo lo que estábamos haciendo. Obviamente nosotros estamos autorizados para poder estar en este lugar, pero ya comenzó la evacuación. Hace instantes llegó la alerta de emergencias llamada SAE, que es una suerte de alarma que llega a los teléfonos celulares para también hacer el llamado a las personas a que evacúen a los sectores altos. Están suspendidas las clases, está suspendiéndose el comercio, el transporte público también. Sí. Todo tranquilo, sí, en el marco de este proceso que está comenzando acá en la zona continental de nuestro país. ¿A qué hora llegarían estas olas y qué altura podría llegar a tener? Bueno, durante esta jornada, de hecho hace prácticamente una hora atrás, el ministro del Interior Álvaro Elizalde, desde el Senapred, que es el servicio de emergencias de acá de nuestro país, dio cuenta de las mediciones que se han hecho por parte del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, el SHOA. En este contexto se señala que según el monitoreo que se ha percibido, podrían ser olas de 1,5 a 3 metros. Por eso se cambió la alerta amarilla y se determinó alerta roja con la evacuación correspondiente del borde costero. Por protocolo, esto se hace 3 horas antes de la llegada de la primera ola. Eso quiere decir que vamos a tener la llegada de las olas cerca de las 3 de la tarde. Según el horario establecido por el SHOA, sería acá Valparaíso, Viña del Mar, Concón, a eso de las 3 de la tarde con 50 minutos, 10 minutos para las 4. A Isla de Pascua está llegando a esta hora el primer tren de olas, según lo que hemos podido constatar. Hay un cálculo que está siendo bastante matemáticamente correcto en cuanto a los horarios, así que parece que es bien preciso lo que se está haciendo. Gonzalo, la Isla de Pascua, que ya fue evacuada en las últimas horas, también tenemos la información que evacuaron a 5 cárceles por riesgo de inundación. Hay un protocolo, efectivamente, que se hizo en revisión de los centros penitenciarios porque están también cerca de las cotas cercanas a la costa. Ahora, todo este procedimiento está establecido desde ayer por parte de Gendarmería en conjunto con las autoridades de emergencia, con el fin de que esto sea un proceso ordenado y que no haya riesgos, por ejemplo, de fugas o de algún tipo de incivilidad por parte de los internos. Pero efectivamente, todo eso se coordinó, de hecho, durante la jornada de ayer en la primera reunión que se hizo del COGRID, que eso fue aproximadamente a las 21 horas anoche. ¿Cómo funciona este sistema de aviso de alerta que llega a los teléfonos celulares? ¿A qué hora comenzaron a llegar estos mensajes y cómo está respondiendo la población? Sí, bueno, el primer mensaje llegó hace instantes, 12 en punto del día, que tenemos nosotros acá, una hora menos que ustedes. Llegó la primera alerta. Es una suerte de chicharra, es una alarma que suena en el teléfono celular. Esta está establecida por las antenas de los teléfonos móviles que están repartidas en todos los sectores. Si establecemos Valparaíso, Viña, se triangulan las antenas de las distintas compañías de telefonía para que llegue esta alerta, independiente de si el celular es de prepago, si es uno con plan, sí, igual, si es que tiene el servicio cortado, etcétera. Y lo que aparece en la pantalla es un cartelito que dice: Senapred informa evacuación por riesgo de tsunami, evacúe a las zonas altas, que están por lo demás coordinadas porque hay carteles que están en las calles donde la gente puede también guiarse hacia dónde poder subir, dónde poder salir, y eso es lo que aparece también en esa instrucción que pone Senapred en este sistema de alerta. Gonzalo, un sismo en la parte oriental de Rusia que realmente fue altísimo. A partir de eso, las consecuencias que estamos relatando. Lamentablemente ustedes están ciertamente acostumbrados a algunos terremotos, como también este tipo de alarma en cuanto a tsunami, pero con esta magnitud, ¿hace cuánto que no se vivía una cosa así? Bueno, según lo que hemos podido conversar con algunos expertos, entre ellos el geógrafo Marcelo Lagos, que es uno de los más connotados y respetados acá en nuestro país, este es el sismo más grande que se registra desde el año 2010. Recordemos que hubo un terremoto en Japón previo, ¿cierto?, que fue de 9,1, pero tras ese terremoto, el del 2010 de Chile, fue el más alto considerando la comparación con lo que está pasando en Rusia en este momento, porque también en Chile tuvimos un sismo de
categoría, ¿cierto? 8 y algo en la zona del epicentro. Ahora, claramente, esta es una zona sísmica, nosotros estamos acostumbrados al tema de las evacuaciones, principalmente por el tema del borde costero que tengo a mi espalda. Yo les voy a dejar imagen en vivo el borde costero. Sí. La verdad es que la preocupación que hay es porque además de esta situación del sismo y de este tsunami, hay pronosticado acá un sistema frontal, que es un río atmosférico que viene con 3 sistemas frontales juntos, y por ende el mar ya está activo, está bastante encrispado. Entonces, lo que se señalaba por parte del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile es que la preocupación podría ser por la mezcla de los fenómenos, es decir, el mezclado de este tsunami con las características de las marejadas, que no tienen relación en su origen, porque pueden ser por corrientes submarinas, ¿cierto? O bien por el viento, pero el tsunami viene por otra razón, es una ola que viene de otra manera. Entonces, juntar esos fenómenos podría significar algo que pudiese tener algún tipo de consecuencia destructiva en el borde costero, y eso es lo que se quiere evitar, poner en riesgo a la población. Por eso se pidió que la gente evacuara lo antes posible, 3 horas antes, muy planificado todo, pero con la mayor seguridad posible frente a una llegada de olas que no sabemos cómo viene de categoría, y además en todo el país, porque recordemos que este sistema frontal que les estoy diciendo, además, ¿cierto? También es prácticamente en todo Chile que se va a registrar con la llegada de esta lluvia y viento y una suerte de temporal durante la jornada de hoy, mañana y hasta el día viernes. Recién nos mostrabas la costa donde te encontrás. ¿Hay mucha distancia? ¿A qué altura estás del mar? No sé cuántos metros estará la avenida por donde estás vos del mar, y si puede llegar ahí, ¿no? También. Claro, efectivamente yo estoy en una zona que sería inundable. Obviamente que todavía las olas no llegan, están pronosticadas para las 3 de la tarde con 50 minutos. 3 horas antes se hace la evacuación. No es que vaya a llegar la ola inmediatamente, pero efectivamente esta podría ser una zona inundable. Yo estoy en este momento a aproximadamente 10 metros de la entrada del borde costero, del mar propiamente tal. Este es el Muelle Barón, es un muelle turístico que ha sido evacuado, y como les decía, recién pasó personal de la Armada, pasó personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, que nos consultaron en qué estábamos, ¿cierto? Nos autorizaron a estar acá, pero obviamente con el resguardo correspondiente, considerando que esta es una zona inundable, que tiene comercio rodeando. A 2 cuadras está el Congreso Nacional, que también está en zona inundable. Obviamente todo esto está siendo ya evacuado a esta hora. Gracias, Gonzalo, por el reporte, por toda la información. Ojalá que empiece a cesar, ¿no? De acá a las horas que nos decís que pueden aumentar el volumen de las olas y los metros y demás, ojalá que no sea así con ese temor. Pero bueno, es muy importante toda la actividad que están llevando adelante en cuanto a la prevención. Un abrazo y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena jornada. Gracias. Estuvimos hablando con Gonzalo Gallardo, periodista en Chile, contándonos el trabajo de prevención que están llevando a cabo desde ayer a la noche, después de que se conoce este sismo en Rusia 8.8. A partir de eso, las consecuencias mundiales, no solamente en Rusia, sino también en otros países, como por ejemplo Japón, pero también que empiece a impactar en Latinoamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, también en este caso con distintas alarmas sobre tsunamis. Claro, estamos hablando del círculo de fuego que conecta todo el Océano Pacífico, que está en alerta, ¿no? Por este sismo tan importante que se sintió en Rusia, que genera este posible tsunami que puede llegar a las costas de Sudamérica. Ya estamos en comunicación con Benjamín Haidt, sismólogo, para seguir hablando sobre este tema. Benjamín, buenas tardes. Nahuel Crescenzo, Alan Martínez lo saluda. Bienvenido a La Voz de la Ciudad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por su tiempo, Benjamín. ¿Cómo analiza este fenómeno que ha sucedido ayer en Rusia, pero que repercute a nivel mundial? Sí, bueno, en realidad este tipo de fenómenos en Rusia son muy comunes en esta zona. En esta zona la placa del Pacífico se mete por debajo de la placa norteamericana. Si bien esta zona de Kamchatka está en Rusia, forma parte, al igual que el norte de Japón, de la placa norteamericana. Entonces ese choque entre placas, o ese lugar donde una placa se mete por debajo de la otra, genera este tipo de terremotos que, si bien en este caso es de una magnitud muy alta, no son tan poco frecuentes. ¿Y cómo se origina un tsunami que puede también alcanzar aquí a las costas del Pacífico en Sudamérica? Bueno, básicamente el tsunami se genera porque el terremoto, o sea, si bien el terremoto se ve como un punto en el mapa, el terremoto es en este caso una magnitud tan grande
es una zona que tiene aproximadamente entre 400 y 500 kilómetros de longitud, y es una fractura donde dos bloques se mueven uno con respecto al otro, y ese movimiento en el fondo del mar genera un acomodamiento de la masa de agua por encima, lo que genera, digamos, una propagación de ondas, ¿sí? O sea, lo que es similar a que cuando uno tira una piedra en un lago o en una fuente de agua, ¿sí? A partir de lo que ha sucedido, ¿puede haber nuevas réplicas? Normalmente con este tipo de terremotos de esta magnitud tan importante, las réplicas pueden durar días, meses, incluso algunos años. ¿Sí? En este caso, un terremoto de esta magnitud muy probablemente vaya acompañado de magnitudes similares, o sea, quizás no de 8.8, pero pueden haber magnitudes cercanas a los 8 en los próximos días o meses. Recién estábamos compartiendo la información de lo que está ocurriendo en Chile, en Perú también, en Ecuador. Son zonas que ustedes observan que habitualmente estén ocurriendo, no estos casos porque no fueron noticia, pero digo, posiblemente puede haber un tsunami importante en las costas del Pacífico, aquí en Sudamérica. Aparentemente la propagación de la onda está siendo seguida por el NOAA, que es el instituto encargado de observar y de mantener la alerta de tsunami en la zona del Pacífico. En todos los lugares donde la onda ha llegado no ha superado 1,5 metros de altura, pero en este caso depende mucho de la topografía o la batimetría de la costa. En este caso, por alguna razón, digamos, todavía no se han generado ondas tan grandes, pero en algún momento puede ser que, si bien no la primera, quizás la segunda o la tercera ola que llega puede ser más importante que las otras. ¿Y hay riesgo de que lo que suceda sea realmente muy importante, de una magnitud muy grande en comparación a otros terremotos u otros tsunamis que ha atravesado el mundo? Y aparentemente, digamos, aparentemente no, porque cuando han habido terremotos similares, de una magnitud similar en esta posición, más o menos en ese lugar, la costa de Hawái o la costa oeste de Estados Unidos han sido más afectadas. En este caso, Estados Unidos, Hawái y todos ya levantaron la alerta. Se nota que en este caso la propagación de la onda y la forma en la que se rompió la zona de la fractura del terremoto no ha sido capaz de generar un tsunami de muy grandes proporciones. Pero evidentemente hay que irlo observando cómo va llegando. O sea, todavía la onda no ha llegado a Chile, tengo entendido. Claro. Sí, dicen que alrededor de las 3 de la tarde, más o menos. Exactamente, un par de horas. Entonces, sí, habría que ver cómo evoluciona, pero la costa de Chile no tiene una batimetría, digamos, que favorezca una repercusión muy grande de ondas. O sea, yo esperaría en todo caso que sea más bien leve. ¿Es habitual este tipo de terremotos allí en la zona oriental de Rusia? Recién usted lo mencionaba, ¿no? Pero digo, hago referencia a que es verano en el hemisferio norte. ¿Esto también puede influir? No, la época del año o la estación del año no influye en esto. Lo que sí es una zona donde ocurren ese tipo de terremotos habitualmente. Es más, hace unos 10 días hubo un terremoto de una magnitud cercana a 7.5, seguido por 3 o 4 de magnitudes cercanas a 7. O sea que en el mismo lugar donde se ha generado este terremoto. En muy pocas horas, a partir del terremoto de 8.8, se han generado muchísimos terremotos, réplicas, digamos, siguiendo el terremoto de 8.8, lo que habla un poco de la característica de la zona. ¿Sí? Una zona donde han habido y hay siempre terremotos similares o bastante fuertes, pero en este caso, al hablar de esta magnitud, digamos, esta es una magnitud importantísima, que es seguramente uno de los 10 más grandes del planeta, en toda la historia, registrado con instrumentos. Entonces es un terremoto importante que no es posible compararlo con los otros. Pero hay que ver porque, por ejemplo, en un año por lo general ocurren
de 1 a 3 terremotos de magnitudes mayores a 8. Entonces este sería uno de ellos, ¿no? O sea, habría que ver cómo evoluciona, cómo se va acomodando y cómo porque ahora recién los sismólogos empezamos a ver qué tamaño tiene la fractura, empezamos a analizar qué tipo de terremotos se han generado a la par de este gran terremoto. Entonces con eso uno puede establecer mejor el área de influencia y recién calcular definitivamente la magnitud. Es muy probable que en algún momento quizá la magnitud aumente un poco, pero bueno, eso habría que ver cómo va evolucionando el estudio. Gracias, Benjamín, por su tiempo. Muy amable. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Benjamín Haidt, sismólogo, a propósito de este sismo generado en Rusia, 8.8, y a partir de eso la consecuencia que puede suceder en distintos lugares del mundo. Precisamente estábamos hablando de nuestro país vecino, de Chile, con advertencia de tsunami. Tal vez la hora en donde se podría llevar a cabo ese tsunami con las olas más altas sería a las 3 de la tarde. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.